La deuda pública total de Argentina es récord y ya representa más de 8 veces el préstamo con el FMI. La Secretaría de Finanzas registró en junio un nivel de USD 378.518 millones. Aumentó 4.003 millones de dólares americanos respecto de mayo y acumuló una suba de 65.219 millones de dólares americanos en la etapa de Martín Guzmán al frente de Economía. Por Daniel Stico. 16 julio 2022. Compartir. Martín Guzmán se fue del Ministerio de Economía con un saldo neto de aumento de la deuda pública de 83.353 millones de dólares americanos, de los cuales 53.790 millones de dólares americanos correspondieron a la Administración Central neta del BCRA y 29.563 millones de dólares americanos del Banco Central con los instrumentos de regulación monetaria. Reuters. En junio de 2022, el stock de deuda bruta de la Administración Central ascendió a un monto total equivalente a 378.518 millones de dólares americanos, de los cuales 376.045 millones de dólares americanos se encontraba en situación de pago normal, 32% pagadera en moneda local, mientras que el 68% restante en moneda extranjera, informó la Secretaría de Finanzas. Se trata de un máximo histórico que representa 8,4 veces el monto del crédito stand-by que la Argentina tomó en 2018 del Fondo Monetario, y que fuera renovado por el exministro de Economía Martín Guzmán el 25 de marzo último, por unos 45.000 millones de dólares americanos. Con respecto al mes anterior, la repartición oficial dio cuenta de que la deuda en situación de pago normal se incrementó en el equivalente a 4.003 millones de dólares americanos, representando un crecimiento mensual del 1,08%. La variación se explica por sendos incrementos de la nominada en moneda extranjera en 663 millones de dólares americanos y en moneda local en el equivalente a 3.340 millones de dólares americanos. En junio se registraron necesidades de financiamiento, canjes y emisiones por USD 60.087 millones de dólares americanos, y amortizaciones, canjes y cancelaciones por 54.553 millones de dólares americanos. En rigor, el aumento nominal de los compromisos de la Administración Central en junio fue de 5.534 millones de dólares americanos, como resultado de la diferencia primaria entre las necesidades de financiamiento, canjes y emisiones del mes por USD 60.087 millones de dólares americanos, y amortizaciones, canjes y cancelaciones por 54.553 millones de dólares americanos. Un gráfico de Flerish. Cabe destacar que algunos economistas recomiendan restar de la deuda de la Administración Central la contraída, con el Banco Central, a través de adelantos transitorios extraordinarios, a 10 años de plazo, por 8.146 millones de dólares americanos y ordinarios, vencimiento dentro del año en curso, por 12.683 dólares americanos millones, porque tiene como contrapartida el aumento del activo de la entidad monetaria. En ese caso, el monto neto de compromisos del sector público se achica a 357.679 millones de dólares americanos, y el incremento del mes se recorta a 1.721 millones de dólares americanos. Sin embargo, en aras de avanzar con la depuración de las cuentas públicas, también los economistas de las consultoras privadas sugieren agregar el componente de la deuda que el Banco Central asumió con el sistema financiero, a través de las colocaciones del ELIC, Notalic y operaciones de pases, las cuales ascendieron en promedio de junio al equivalente de 45.999 millones de dólares americanos, al tipo de cambio oficial. Un gráfico de Flerish. En conclusión, luego de todas las sumas y restas, surge que la deuda neta agregada de la Administración Central más la del Banco Central, ascendió en junio al récord de 403.688 millones de dólares americanos, y se elevó en los primeros 31 meses de gobierno de Alberto Fernández y su exministro de Economía, Martín Guzmán, en 83.353 millones de dólares americanos, casi el doble del monto del crédito stand-by vigente con el FMI, que fue el que contrajo inicialmente el gobierno de Cambiemos en 2018.
Se trata de un ritmo de 2.690 millones de dólares americanos por mes y de 129.000 millones de dólares americanos en la proyección a los 4 años del periodo presidencial en curso. En los primeros 31 meses de gobierno, la deuda agregada de la Administración Central y Banco Central creció a un ritmo de 2.690 millones de dólares americanos por mes. A fines de junio, el Gobierno Nacional pagó amortizaciones al Fondo Monetario Internacional por el equivalente a 2.638 millones de dólares americanos correspondiente al préstamo Stand-by griega de 2018, el cual se renovó con el acuerdo firmado el 25 de marzo de 2022 por Guzmán. Se cancela con un desembolso equivalente luego de aprobada la primera revisión de las metas y objetivos comprometidos para el primer trimestre. Un gráfico de Flerish. La revaluación del dólar, por las medidas de la Fed para revertir la aceleración de la inflación que en junio alcanzó el pico de 9,1% anual, favoreció a la Argentina, porque por diferencias de cambio licuó la deuda externa en otras divisas, principalmente en euros y yuanes. Pero parte de ese efecto se esfumó con el atraso cambiario respecto de la tasa de inflación, porque provocó que las emisiones de bonos y letras en moneda nacional con cláusula de ajuste se resultaran superiores en el equivalente en dólares a 911 millones. Expectativas para el corto plazo. La Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC, estimó que los vencimientos para julio, ya bajo la responsabilidad de la nueva ministra, Silvina Batakis, totalizan el equivalente a 7.403 millones de dólares americanos, incluyendo la deuda en manos de organismos del sector público nacional. Entre los compromisos en moneda extranjera sobresalen las amortizaciones con el FMI por 1.966 millones de dólares americanos, de los cuales 1.286 millones de dólares americanos ya se hicieron efectivo el 8 del mes. Además, se destacan los pagos de intereses de diferentes bonos globales y bonares en divisas por 669 millones de dólares americanos, los cuales ya se abonaron. La Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC, estimó que los vencimientos para julio, ya bajo la responsabilidad de la nueva ministra, Silvina Batakis, totalizan el equivalente a 7.403 millones de dólares americanos. Las dificultades para financiar las necesidades de caja en pesos es una alerta en el arranque de este tercer trimestre. Los vencimientos de capital de los títulos de la deuda del Tesoro del periodo julio-septiembre ascienden a casi 2 billones de pesos, 2,7% del PBI. La mitad de estos se concentran en septiembre. Si sumamos una estimación de déficit fiscal del trimestre por 900.000 millones de pesos, 1,2% del PBI, las necesidades de caja totales en pesos ascenderían a 2,8 pesos billones, 3,9% del PBI. En ese periodo, destaca un informe de la consultora Quantum, del exsecretario de Finanzas Daniel Marks. Si se extendiesen las circunstancias y el Banco Central decidiese asistir al Tesoro en forma directa como en junio y, además, comprar títulos en el mercado secundario, para luego colocar otros pasivos a plazo remunerados, se produciría una fuerte expansión monetaria inicial y un aumento similar en los pasivos del BCRA, con potenciales efectos sobre la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio, entre otros. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.